nosotros necesitamos tener en cuenta, y es querer en nosotros mismos, es el poder crecer en nuestras vidas como cristianos. Amén. Y para crecer necesito conocer de Dios. Los creyentes, los hijos de Dios, estamos llamados a conocerle a Él y a crecer en el conocimiento de quién es nuestro Padre Celestial, quién es Jesús, quien dio su vida en la cruz por nosotros, quién es el Espíritu Santo que obra en nuestras vidas en cada momento, porque fue el enviado por Dios para que estuviera con nosotros y en nosotros. Así que necesito crecer también en mi vida de fe para avanzar en la vida espiritual. Y esto implica entonces que necesito conocimiento y sabiduría. Y quiero invitarte entonces a que vayamos a la Biblia en Proverbios capítulo 2, versículo 3 al 6. Proverbios capítulo 2, versículo 3 al 6. Proverbios capítulo 2, versículo 3 al 6. Y dice la palabra de Dios: si invocas a la inteligencia y pides que la prudencia te asista, si la buscas como si fuere la plata y la examinas como a un tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca procede el conocimiento y la inteligencia. Amén. También la palabra de Dios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, como vemos, la necesidad del conocimiento, la práctica del crecimiento espiritual, a través del conocimiento resulta que nos lleva a ser, como dice aquí la Biblia en Proverbios, hombres y mujeres que tienen sabiduría. El conocimiento es necesario y cuando nosotros lo aplicamos a la vida práctica, si usted se le descompone su auto, va a recurrir a un mecánico que sabe o que no sabe nada. Al que sabe. Si usted se descompone y tiene que ir a un médico, ¿a quién va? ¿Al peor que tiene la peor fama, que sabe que ya mandó a algunos para el otro lado? ¿O al especialista mejor? Al especialista mejor. Porque él tomó la capacidad y se preparó y buscó y trató de actualizarse para poder brindar el mejor servicio. Y si dijéramos, bueno, queremos tener una buena comida y vamos a ir a un buen lugar, ¿va a ir al restaurante Doña Pancha que tiene ahí el trapo de piso con las cosas arriba de la mesada? ¿O va a ir al mejor restaurante que usted sabe que tiene gente que se capacitó y hace mejores platos? Al mejor. De la misma manera, así como en cada cosa de la vida que nosotros vemos cómo el conocimiento produce que sea lo mejor en excelencia, que me dé el mejor resultado, que me dé el mejor provecho. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, nos damos cuenta que el conocimiento hace esto en la vida del cristiano. Por eso es necesario que nosotros tomemos este consejo de Proverbios. Cuando miramos esta verdad, el conocimiento, con la diferencia que tiene con la sabiduría, es que la sabiduría es el fin de lo que se busca. Ser un hombre, ser una mujer sabia. Pero para lograr ser sabio, para lograr sabiduría, la Biblia nos muestra aquí que lo primero, el medio para lograrlo es el conocimiento. Tengo que conocer para tener sabiduría.
La idea del conocimiento implica en nosotros entonces también crecimiento, porque en la medida que conozco, voy creciendo y aplicando la palabra de Dios a mi vida en todo momento. La Biblia nos muestra que el conocimiento está disponible. Dios quiere que cada uno de nosotros podamos conocer abundantemente su amor y su gracia y conocerle a Él. Pero aún la Biblia misma nos muestra lo siguiente, y yo se lo voy a leer. Nos muestra que aún la palabra que usted tiene en sus manos no puede encerrar todo lo que Dios es. Y dice el apóstol Pablo de esta manera en Romanos 11, 33 al 36, ¡oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos! Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¡Qué verdad! Porque muchos de nosotros muchas veces queremos ser más sabios que Dios. Y usted me dice, no, eso yo no. Pero ¿sabe que lo demuestra con sus hechos? Porque muchas veces aprendemos lo que Dios dice en su palabra que hagamos y no lo hacemos. Y somos personas inteligentes. Entonces, si yo soy capaz de comprender algo, si vos sos capaz de comprender lo que Dios dice y no lo aplicás, es porque vos sabés más que Dios. ¿Es posible eso? No. Pero a veces nos comportamos así. Y el apóstol, hablando de la inmensidad de este Dios tan grande que tenemos, el cual puede obrar en nuestras vidas, se expresa de esta manera. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue el que le dio consejo? La verdad es que aún la palabra, siendo la palabra de Dios, no puede contener la inmensidad de la grandeza de Dios. Pero sin embargo, la palabra escrita, lo que tenemos en nuestras manos, en nuestro poder, trae la revelación necesaria para que le conozcamos a Él. Oiga lo que dice 2 de Timoteo 2 de Timoteo, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la palabra de Dios, lo que tenemos en nuestras manos, la Biblia, me sirve para que yo pueda ser un hombre y una mujer que en el camino, en el medio que es el conocimiento, pueda ser transformado para convertirme, como dice Proverbios, como hemos leído, en un hombre y en una mujer sabia. La palabra de Dios nos enseña, nos molesta, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en la justicia de Dios, a fin de que el hombre, de que la mujer sea perfecto, sea un hombre y una mujer que viva en la integridad de lo que Dios dice, preparado para toda buena obra. Es necesario que conozcamos la revelación de la palabra de Dios, conocer la Biblia, porque esta debe de ser la única regla de fe del creyente. La única regla de fe. Porque hoy en día usted va a encontrarse con distintas doctrinas y enseñanzas. Y muchas de ellas son falsas. Y muchas de ellas pretenden y dicen, Dios me dijo, o me reveló y me mostró.
Y ahí tienen a Russell, a Elena White, Joseph Smith, Mahoma y otros tantos, que fundaron distintas sectas y religiones, que dijeron haber oído de Dios o haberlo oído a Dios, pero que torcieron lo que las Escrituras dicen para acomodarlo de acuerdo a su gusto. Por eso cuando yo me enfrento a la predicación, a la palabra de Dios, tengo que tener mi Biblia, tengo que conocer lo que Dios dice, tengo que saber cuál es la verdad para no ser confundido y entrar en errores por ignorancia. Es necesario que siempre nuestra fe esté basada en lo que la palabra dice. Que la palabra de Dios sea la que conduzca nuestras vidas. Y el apóstol a Timoteo le vuelve a decir, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Que usa bien. Tengo que usar la palabra de Dios para dirigir mi vida, pero la tengo que usar bien. Tengo que usarla en el contexto de lo que Dios está hablando y diciendo a su pueblo en su palabra para dirigir nuestras vidas. La revelación de Dios, no hay una nueva revelación, sino que Dios trae revelación o iluminación de lo que Dios ha revelado de su palabra y de su Hijo Jesucristo. Trae una iluminación fresca y nueva a nuestras vidas cuando venimos a la palabra de Dios y permitimos por el Espíritu que Él trabaje en nosotros y nos hable. ¿Cómo poder obtener este conocimiento? ¿Qué es el camino para llevarme a ser un hombre o una mujer sabia? La primera cosa que la Biblia nos muestra es que necesito oír. El conocimiento llega a nuestras vidas por medio del oído. Oír. No conocíamos un día a Dios, pero alguien nos habló y nos presentó el plan de salvación. Así como el conocimiento para todas las otras cosas viene a través del oír y el escuchar atentamente. Para desarrollar nuestra fe necesitamos oír la palabra de Dios. No solamente ser cristianos nacidos de nuevo, sino el oír la palabra, que es el alimento espiritual que trae salud, que trae vida, que trae guianza, que nos ayuda a recorrer el camino del conocimiento. Por eso es tan importante, por eso es que la iglesia tiene varias reuniones, por eso te invitamos a las casas de bendición. Porque cuando más oigo de la palabra de Dios, más puedo crecer en mi vida de fe. A su vez, no solamente me es necesario oír, sino detenerme, escudriñar, estudiar la palabra. Porque en la medida que estudio, oigo y aprendo la palabra de Dios bajo la guianza del Espíritu Santo, no solamente me permite conocer, sino entrar en profundidad en la vida espiritual. Y esto lo vemos en un ejemplo cuando Pablo y Silas fueron a Berea y se encontraron con un grupo de judíos, los cuales oían el mensaje de Pablo. Y la Biblia lo cuenta así en Hechos 17, 10 al 12. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y esos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos,
y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Dice la Biblia que recibieron la palabra, escucharon, pero fíjese usted que dice, escudriñaron cada día las Escrituras. Así que la palabra de Dios me enseña que el conducto del conocimiento no es solamente que yo oiga, sino que también me detenga a escudriñar, a estudiar la palabra de Dios. De tal manera que el apóstol Pablo, quien está dirigiendo a Timoteo en un momento, él está por llegar a donde está él y le dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es algo que te tiene que tener ocupado. ¿Has entendido la necesidad de conocer la palabra de Dios? El tercer elemento que nos puede llevar a la sabiduría a través del conocimiento es preguntando. Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Necesito preguntar. Necesito saber. Por eso, si todos ustedes quisieran en este momento preguntarme cosas, qué problema que tendríamos, ¿no? Porque para poder contestar a un grupo como este necesitaríamos varias horas. De ahí la necesidad de que usted esté en una casa de bendición. Que en un grupo pequeño pueda hacer las preguntas que vengan a su vida, los interrogantes, en la medida que juntos van estudiando la palabra de Dios. Pero también yo en mi vida personal, cuando leo la palabra, puedo preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué quieres decirme con esto? Tengo que aprender a tener una relación espiritual con aquel que está para guiarme, aquel que está sin horarios, pero quiere hablar a mi corazón. Pero Dios nos puso también en un cuerpo, para que nosotros podamos también preguntar a otros que tienen mayor sabiduría. Porque la palabra nos revela una y la otra cosa. Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, al que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que yo os he dicho. El Espíritu de Dios va a traer revelación a nuestras vidas, iluminación de lo que Dios ya ha estipulado. Pero 1 Corintios 2, 12 y 13 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que Dios dice que Él ha puesto su Espíritu para traernos revelación y conocimiento, pero que también ha usado a hombres como los apóstoles para enseñarles, porque ellos tenían mayor sabiduría para dar. La Biblia en Efesios 4 nos habla acerca de los pastores y maestros que fueron puestos en el cuerpo para que aquellos que están dentro de ese cuerpo puedan ir conociendo las verdades bíblicas, para orar a Dios y enseñar con claridad lo que Dios dice, para dirigir la vida con corrección, para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de Dios para llegar a ser sabios. Tengo que oír la palabra, tengo que estudiar la palabra, tengo que preguntar, pero también tengo que aceptar la instrucción.
Porque cuando oigo y entiendo y pregunto y me saqué las dudas y ya ahora sé lo que tengo que hacer, quizás esa palabra va a corregir la dirección hacia donde estaba yendo. Y voy a tener que ser un hombre o una mujer capaz de aceptar la instrucción de Dios y permitir que mi vida sea cambiada. Porque cuando recibo el conocimiento de lo que Dios dice para ser un hombre o una mujer sabia, recibo la instrucción necesaria. Y lo cuenta de esta manera el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 24 al 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Fíjense en qué importante es tener esta disposición a ser enseñado. Apolos era una figura en aquel lugar. Enseñaba en las sinagogas, había recibido el respeto de toda esa ciudad. Y era elocuente y poderoso en las palabras, dice. Pero sin embargo, en un momento, llegan estos dos, Priscila y Aquila, y se dan cuenta que lo que está enseñando se limita hasta el bautismo de Juan. Y ellos le toman y le enseñan más exactamente el camino de Dios. Qué importante es que vos puedas permitir que otros que quizás han crecido más o tienen otra sabiduría puedan enseñarte y puedas ser un hombre y una mujer capaz de recibir instrucción. Porque puede haber gente que sabe más que nosotros, pero no recibir lo que ellos nos dicen. Ah, a mí me lo enseñaron así. Yo lo sé de esta manera. Pero yo tengo tantos años dentro de la iglesia y a mí no me puede venir a decir otra cosa. Y no estoy hablando de fábulas como hablaba hace un momento, de gente que le agrega cosas, sino personas que conocen en profundidad lo que Dios dice. ¿No te parece que será momento para darnos cuenta que tengo que tener la humildad suficiente para decir, verdaderamente necesito aprender algo más? Porque si no tengo esta humildad, no voy a poder recibir mayor instrucción. Y por ende, aunque vayas en el camino del conocimiento, no vas a llegar a ser un hombre o una mujer sabio. Porque para llegar a ser sabios, necesito el conocimiento, pero necesito ser un hombre o una mujer que tiene la capacidad de dejarse enseñar, de aprender lo que Dios ha puesto en otros. Por todo esto debemos de recordar lo que el apóstol Pedro nos decía en 2 de Pedro 1, del 1 al 8, y dice así, óigalo: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid fe, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad,
y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos oído esto el domingo pasado. Así que usted no necesita que yo le predique sobre esto. Pero sí es necesario que nosotros nos demos cuenta que para poder crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, tengo que ir ejerciendo cada una de estas cosas porque me llevan a tomar lo conocido para crecer, desarrollarme en la vida y poder llegar a ser una mujer o un hombre sabio. Es por eso tan importante que nosotros tengamos en cuenta esta palabra que hemos leído. Si invocares a la inteligencia, decía Proverbios, y pides que la prudencia te asista, si la buscas como si fuera plata y la examinas como un tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová. Entonces serás un hombre y una mujer que tienen la sabiduría de tener este temor que en el hebreo, vuelvo a decirte, significa creer y obedecer. Soy un hombre y una mujer que cree y obedece a Jehová, y entonces hallas el camino al conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca procede el conocimiento y la inteligencia. Qué sabio que es para tomar decisiones. Aquel no se equivoca nunca, no sé qué hace. Claro, no sabe que tiene la fórmula. Y no es la fórmula mágica, es la fórmula de nuestro Padre Celestial. Porque Él nos dio revelación a través de su palabra, para guiarnos en los distintos aspectos de nuestra vida. Él nos ha dejado instrucciones precisas y claras, pero este hombre que es inteligente, que se maneja con conocimiento, es un hombre o es una mujer que tiene temor de Dios, que cuando toma la palabra la examina como a un tesoro, que la deposita en su corazón, pero que luego la pone en práctica. Que cada uno de nosotros, en este tiempo que estamos hablando acerca del conocimiento, permitamos entender que el conocimiento simplemente es el trayecto para que nos convirtamos en hombres y mujeres de sabiduría. Que para eso necesito, en primer lugar, oír. Luego, como dice aquí, tenerla como un tesoro, y es estudiar o escudriñarla. Y lo que no entiendo, lo pregunto. Pero cuando lo comprendí, cuando lo entendí, permito que esa palabra de Dios guíe mi vida y la corrija. Tengo que ser una persona capaz de ser de tal manera que nosotros podamos vivir aceptando toda instrucción, aceptando la instrucción de Dios, la corrección de Dios, porque entonces este tesoro que Dios ha puesto al alcance de todos podrá ser tuyo, podrá ser mío, podrá ser de cualquiera de nosotros, y podremos vivir una vida de sabiduría e inteligencia, porque Él se ha revelado a nuestras vidas. Amén. Yo te invito a que nos pongamos en pie. Y vamos a orar a nuestro Padre. Padre, gracias te damos porque tú eres aquel que traes revelación por tu Espíritu. Gracias porque te revelaste a través de tu palabra.
Gracias porque nos has dejado instrucciones claras de cómo ser hombres y mujeres llenos de tu sabiduría e inteligencia. Pero te pedimos, Señor, que al oír podamos escudriñar. Y que al escudriñar, Señor, podamos quitarnos de toda duda. Pero que tú nos hagas dóciles para pedir que la instrucción de tu palabra sea la que corrija, transforme y guíe nuestras vidas. Señor, a ti damos toda la gloria y declaramos tu poder obrando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar asiento.